Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que ya no reaccionas igual y no sabes muy bien cuándo ocurrió el cambio. No hubo una decisión clara, ni una promesa solemne, ni un antes y un después evidente. Simplemente un día notas que algo dentro de ti está más quieto. No más fuerte en el sentido ruidoso. Más estable. Más presente. La madurez emocional no llega como una meta alcanzada. No se anuncia. No se presume. De hecho, muchas veces pasa desapercibida incluso para quien la vive. Porque no se siente como poder, sino como claridad. Y la claridad rara vez necesita demostrarse. Tal vez te ocurrió en una conversación que antes te habría alterado y ahora no. O en una decepción que dolió, pero no te desarmó. O en un límite que pusiste sin culpa excesiva. No fue frialdad. Fue otra cosa. Fue comprensión interna. Durante mucho tiempo, crecer emocionalmente se confundió con aguantar más, ser más fuerte, no necesitar a nadie. Pero eso no es madurez. Eso es endurecimiento. La verdadera madurez no te vuelve insensible. Te vuelve menos reactivo. Y esa diferencia es enorme. Personas emocionalmente maduras no son las que menos sienten, sino las que ya no se pierden dentro de lo que sienten. Pueden experimentar tristeza sin hundirse, enojo sin explotar, alegría sin aferrarse. Hay un centro interno que sostiene la experiencia sin desbordarse. Ese centro no se construye leyendo frases bonitas ni repitiendo afirmaciones. Se construye viviendo, fallando, relacionándose, desilusionándose, volviendo a intentarlo con más conciencia. Y, sobre todo, aprendiendo a hacerse cargo de la propia experiencia interna sin culpar siempre afuera. Hay algo incómodo que suele marcar el inicio real de la madurez, dejar de sentirte víctima permanente de lo que otros hacen. No porque lo que hicieron deje de importar, sino porque ya no defines tu identidad solo desde ahí. Empiezas a reconocer el impacto sin quedarte atrapado en él. Ese movimiento es difícil porque implica asumir una responsabilidad nueva, la de regularte. La de elegir cómo respondes. La de aceptar que, aunque no controlas lo que te pasa, sí influyes en cómo lo procesas. Desde la neuropsicología, esto se traduce en una mayor integración entre emoción y cognición. La amígdala sigue reaccionando, porque eres humano, pero la corteza prefrontal empieza a intervenir con más rapidez. No para reprimir, sino para contextualizar. Para poner pausa. Para elegir. Por eso la madurez emocional no elimina los conflictos. Cambia la forma en que los atraviesas. Antes, un conflicto podía sentirse como una amenaza a tu valor. Ahora, se siente como una situación que requiere respuesta, no definición personal. Tal vez antes necesitabas tener la razón. Ahora prefieres tener paz. No porque te hayas vuelto sumiso, sino porque aprendiste que no toda batalla vale tu energía emocional. Esa elección no es debilidad. Es discernimiento. Hay personas que confunden madurez con resignación. Pero resignarse es rendirse. Madurar es aceptar la realidad sin dejar de cuidarte. Es reconocer límites, propios y ajenos, sin usar eso como excusa para desconectarte de ti. Y aquí aparece algo importante. La madurez emocional suele venir acompañada de una soledad distinta. No la soledad del abandono, sino la soledad de no encajar del todo en dinámicas inmaduras. Empiezas a notar conversaciones que ya no te representan. Reacciones que ya no compartes. Dramas que ya no te atraen. Eso puede generar una sensación extraña. Como si hubieras cambiado de idioma emocional y no todos lo hablaran. Pero ese cambio no te separa del mundo. Te acerca más a ti. La madurez no te hace superior. Te hace más responsable. Dejas de esperar que otros regulen tus emociones por ti. Dejas de exigir que te entiendan todo el tiempo. Empiezas a entenderte tú primero. Y ese entendimiento interno tiene consecuencias prácticas. Ya no necesitas reaccionar de inmediato. Puedes tomarte un momento. Respirar. Sentir. Pensar. Elegir. Esa pausa, aunque breve, es una de las señales más claras de crecimiento emocional. Personas inmaduras reaccionan. Personas maduras responden. La diferencia está en ese espacio interno que se ha ido construyendo con el tiempo. Tal vez antes te definías mucho por cómo te trataban los demás. Hoy empiezas a definirte más por cómo te tratas tú cuando algo duele. Esa transición es silenciosa, pero profunda. La autoestima deja de depender tanto de la aprobación externa y empieza a apoyarse en una relación interna más estable. No perfecta, pero honesta. Ya no necesitas demostrar constantemente tu valor. Empiezas a sentirlo como algo que no está en discusión permanente. Eso no te vuelve arrogante. Te vuelve menos frágil frente a la opinión ajena. Puedes escuchar críticas sin derrumbarte. Puedes recibir elogios sin inflarte. Hay más equilibrio.
Aquí hay una verdad poco glamorosa sobre la madurez. A veces se siente aburrida comparada con la intensidad emocional del pasado. Ya no hay tanto drama, tanta montaña rusa, tanta urgencia. Pero lo que pierde en intensidad, lo gana en profundidad. La paz que trae la madurez no es emocionante. Es estable. Y para muchos, esa estabilidad es lo que por fin permite construir algo real. Vínculos más sanos, decisiones más coherentes, una vida menos fragmentada. Si algo de esto resuena contigo, no es casualidad. La madurez emocional no llega de golpe, pero deja señales. Pequeñas, silenciosas, acumulativas. Y reconocerlas no es presumir crecimiento. Es tomar conciencia de que algo dentro de ti se ha reorganizado. Más adelante, estas señales se volverán más claras, no como etiquetas, sino como cambios concretos en la forma en que te relacionas, te frustras, amas y te eliges. Por ahora, basta con quedarte con esta idea. Si hoy reaccionas menos y comprendes más, no porque te dé igual, sino porque te importas distinto, algo en ti ya ha crecido. Con el tiempo, empiezas a notar que ya no todo te desestabiliza como antes. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque algo en tu forma de procesar la experiencia cambió. Antes, ciertas palabras, silencios o actitudes podían activar una reacción inmediata, casi automática. Ahora, esa reacción sigue apareciendo, pero no toma el control. Hay un intervalo, un pequeño espacio interno donde algo se acomoda antes de responder. Ese espacio no es frialdad, es regulación. Es una señal clara de madurez emocional. Porque crecer no significa dejar de sentir, sino aprender a no actuar desde la primera ola emocional. La emoción llega, se registra, se comprende, y recién después se decide qué hacer con ella. Muchas personas creen que la madurez consiste en pensar antes de sentir, cuando en realidad consiste en sentir sin perder la capacidad de pensar. Esa diferencia es sutil, pero fundamental. Pensar antes de sentir suele generar desconexión. Sentir sin perder el pensamiento genera integración. Aquí ocurre algo importante. Dejas de tomarte todo como algo personal. No porque ya no te importe, sino porque entiendes que no todo gira alrededor de ti. Las reacciones de los demás empiezan a verse más como expresiones de su mundo interno que como evaluaciones de tu valor. Esto no elimina el dolor cuando alguien hiere, pero cambia la narrativa. Ya no te preguntas inmediatamente qué hice mal, sino qué está pasando aquí. Esa pregunta abre posibilidades. Reduce la autoacusación. Te devuelve perspectiva. La madurez emocional trae consigo una comprensión más profunda de los límites. No solo los límites hacia afuera, sino los límites internos. Empiezas a reconocer cuando algo te sobrepasa, cuando necesitas parar, cuando no puedes con todo. Y en lugar de exigirte más, te ajustas. Este ajuste interno es una de las transformaciones más difíciles, porque va en contra de la idea de que madurar es endurecerse. En realidad, madurar es volverte más honesto contigo. Reconocer tus recursos reales. Respetarlos. No usarlos como moneda de valor. Antes, quizá confundías tu capacidad de aguantar con fortaleza. Ahora empiezas a distinguir entre fortaleza y desgaste. Aguantar indefinidamente no siempre es fuerza. A veces es miedo a poner límites. La madurez aparece cuando puedes decir hasta aquí sin sentir que estás fallando. Aquí muchas personas experimentan una culpa nueva. No por hacer algo mal, sino por no hacer lo que antes hacían. Por no responder igual. Por no adaptarse de la misma manera. Esa culpa es una señal de que estás cambiando un patrón antiguo. Y en lugar de luchar contra esa culpa, la madurez te permite observarla. Preguntarte de dónde viene. Entender que no siempre señala un error. A veces señala un cambio que incomoda a versiones pasadas de ti, o a los demás. Este proceso también transforma la relación con la validación externa. Antes, un gesto de aprobación podía levantarte el ánimo de forma intensa, y una crítica podía hundirte. Ahora, ambas cosas siguen teniendo efecto, pero no determinan tu estado interno por completo. Empiezas a construir una autoestima menos reactiva. No basada en picos emocionales, sino en una base más estable. Esa base no dice soy perfecto, dice algo mucho más realista. Puedo sostenerme incluso cuando no todo sale bien. Esa capacidad de sostenerte es una de las señales más claras de madurez. Porque la inmadurez emocional suele manifestarse en la necesidad constante de ser regulado desde afuera. De que alguien calme, valide, confirme, repare. La madurez no elimina el deseo de apoyo, pero reduce la dependencia. Empiezas a acompañarte a ti mismo de una forma más consistente. No siempre con palabras bonitas, sino con presencia. Con decisiones que te cuidan. Con límites que te protegen.
Aquí cambia también la relación con el conflicto. Antes, el conflicto podía sentirse como algo que debía evitarse a toda costa o ganarse a cualquier precio. Ahora, empieza a verse como parte inevitable de las relaciones humanas. No todo conflicto es una amenaza. Algunos son ajustes necesarios. La madurez emocional no busca eliminar el conflicto. Busca atravesarlo sin perderte. Sin decir cosas que luego te alejan de quien quieres ser. Sin traicionarte por miedo a perder al otro. Esto se nota especialmente en las discusiones. Ya no necesitas demostrar todo lo que sabes. Ya no necesitas tener la última palabra. A veces eliges el silencio no por sumisión, sino por claridad. Sabes que no toda conversación va a llevar a entendimiento. Elegir no entrar en ciertas dinámicas no es huir. Es reconocer dónde tu energía tiene más sentido. Y esa elección es profundamente madura. También empiezas a notar que tu tolerancia al drama disminuye. No porque te creas mejor, sino porque ya no te nutre. El drama constante exige reactividad, polarización, urgencia. Y tu sistema ya no funciona bien en ese modo. Esto puede generar distancia con algunas personas. No por falta de amor, sino por diferencia de ritmo emocional. Tú ya no necesitas que todo sea intenso para sentir que es real. Aquí aparece una calma nueva. No una calma permanente, sino una calma de fondo. Una sensación de que, incluso cuando algo duele, no todo se derrumba. Hay un suelo interno que permanece. Ese suelo se construyó a lo largo del tiempo. Con errores. Con aprendizajes, con momentos difíciles que no te rompieron del todo. Y ahora empieza a notarse. La madurez emocional no te hace menos vulnerable. Te hace vulnerable de otra manera. Más consciente. Más elegida. Puedes abrirte sin exponerte de más. Puedes compartir sin desbordarte. Esto también cambia la forma en que pides ayuda. Ya no lo haces desde la urgencia o la dependencia, sino desde la claridad. Sabes qué necesitas. Sabes a quién pedirlo. Y aceptas que no todos pueden darte lo mismo. Aceptar eso no te amarga. Te libera. Porque dejas de esperar de todos lo que solo algunos pueden ofrecer. Aquí muchas personas se sorprenden al notar que ya no buscan tanto aprobación. No porque no les importe, sino porque ya no la necesitan para sentirse en pie. Esa diferencia cambia la forma en que te presentas al mundo. No te muestras para ser validado. Te expresas porque es coherente contigo. Y cuando eso ocurre, incluso el rechazo duele distinto. No toca el centro. No define tu identidad. La madurez emocional se manifiesta, muchas veces, en estas pequeñas diferencias. En cómo atraviesas un desacuerdo. En cómo toleras una frustración. En cómo te hablas cuando fallas. No son gestos grandiosos. Son ajustes silenciosos. Y aunque a veces no lo notes, quienes te rodean sí lo perciben. No siempre lo nombran, pero lo sienten. Hay menos tensión. Menos reactividad. Más estabilidad. Más adelante, estas señales se harán aún más evidentes en áreas específicas de tu vida emocional. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. Si hoy puedes sentir sin perderte, pausar sin huir y elegir sin reaccionar, no es casualidad. Es señal de que has crecido emocionalmente, aunque nadie te haya aplaudido por ello. Con el paso del tiempo, la madurez emocional empieza a notarse en algo que antes parecía imposible: tu relación con tus propias contradicciones. Antes, sentir dos cosas opuestas al mismo tiempo podía desorganizarte. Amor y enojo. Gratitud y tristeza. Deseo de cercanía y necesidad de distancia. Ahora, aunque esas contradicciones siguen existiendo, ya no te rompen por dentro. Esto es una señal clara de crecimiento. La inmadurez emocional suele buscar respuestas simples para aliviar la incomodidad. Todo es blanco o negro, bueno o malo, correcto o incorrecto. La madurez, en cambio, tolera el gris. No porque renuncie a los valores, sino porque entiende que la experiencia humana es compleja. Aprendes que puedes querer a alguien y, al mismo tiempo, reconocer que no te hace bien de cierta forma. Puedes sentir tristeza por una pérdida y alivio por el cierre. Puedes extrañar algo que sabes que no volverías a elegir. Estas combinaciones ya no te confunden tanto. Se integran. Este tipo de integración emocional no ocurre de un día para otro. Se construye a partir de haberte observado en momentos difíciles. De haber visto cómo reaccionabas antes y cómo reaccionas ahora. De haber reconocido patrones sin castigarte por ellos. Aquí aparece una diferencia importante. Dejas de identificarte por completo con tus emociones. Ya no dices soy así cada vez que algo surge. Empiezas a decir, aunque sea internamente, esto está pasando en mí. Esa distancia no te separa de la emoción. Te permite sostenerla sin que te defina. Desde la neurociencia,
Este cambio implica una mayor capacidad de metacognición emocional. Puedes observar lo que sientes mientras lo sientes. Y eso reduce la impulsividad. No porque reprimas, sino porque comprendes. Comprender no significa justificarlo todo. Significa darle un lugar. Y cuando algo tiene un lugar, deja de desbordarse. La madurez emocional también se refleja en cómo te relacionas con tu historia personal. Antes, el pasado podía sentirse como una explicación constante de quién eres. Todo volvía ahí. Cada reacción tenía un origen. Cada herida una causa. Ahora, aunque sigas comprendiendo tu historia, ya no vives atrapado en ella. El pasado deja de ser una excusa o una condena y se convierte en contexto. Importante, sí. Determinante, no. Esa reubicación cambia la forma en que te narras a ti mismo. Ya no necesitas repetir la historia para justificar tus límites. No necesitas que otros entiendan todo lo que viviste para respetarte. Empiezas a sentir que tu experiencia es válida incluso cuando no es comprendida. Esto transforma profundamente la relación con la necesidad de explicarte. Antes, quizás sentías que si no contabas todo, no serías entendido. Ahora, empiezas a elegir que compartes y que no. No desde el miedo, sino desde el cuidado. Elegir que mostrar no es ocultar. Es reconocer que no todo el mundo tiene acceso a tu mundo interno. Y esa selectividad es una forma de madurez emocional. También cambia la forma en que te relacionas con la decepción. Antes, decepcionarte de alguien podía implicar una ruptura interna importante. Idealizabas, luego caías, luego te resentías. Ahora, la decepción sigue doliendo, pero no te sorprende tanto. No porque seas pesimista, sino porque has aprendido a ver a las personas con más realismo. Ese realismo no te vuelve cínico. Te vuelve menos ingenuo. Empiezas a esperar de cada persona solo lo que puede dar. Y cuando no da más, ya no lo tomas como una falla personal. Esta forma de mirar reduce el resentimiento acumulado. Porque gran parte del resentimiento nace de expectativas no ajustadas. Cuando ajustas expectativas sin perder sensibilidad, el resentimiento pierde terreno. Aquí muchas personas notan que su diálogo interno se vuelve menos hostil. Ya no se critican con tanta dureza por sentir lo que sienten. Ya no se exigen ser más maduros como si eso implicara no dolerse. Entienden que la madurez no elimina el dolor. Lo ordena. Ese orden interno se refleja en una mayor paciencia contigo mismo. No la paciencia pasiva de aguantarlo todo, sino la paciencia activa de darte tiempo para procesar, para entender, para integrar. La madurez emocional también se nota en cómo manejas la frustración. Antes, la frustración podía convertirse rápidamente en enojo, autoataque o rendición. Ahora, aunque sigue siendo incómoda, no te saca del eje con la misma facilidad. Puedes tolerar no saber, no resolver de inmediato, no tener control. Y esa tolerancia a la incertidumbre es una de las capacidades más importantes del crecimiento emocional. Vivimos en una cultura que exige respuestas rápidas, definiciones claras, emociones correctas. La madurez te permite ir más lento por dentro, aunque el mundo vaya rápido afuera. Y ese ritmo interno más pausado es profundamente regulador. Aquí aparece otra señal clara de madurez: empiezas a elegir tus batallas emocionales. No todo merece tu reacción. No todo merece tu explicación. No todo merece tu energía. Esta selección no nace de la indiferencia, sino del respeto por ti. Antes, quizás sentías que tenías que responder a todo para no quedar mal, para no parecer débil, para no ser malinterpretado. Ahora, puedes tolerar que no todos te entiendan, que no todos estén de acuerdo, que no todos validen tus decisiones. Esa tolerancia es una forma profunda de libertad. Porque cuando ya no necesitas convencer, puede ser. La madurez emocional también se manifiesta en cómo recibes el reconocimiento. Antes, el elogio podía inflarte y la crítica hundirte. Ahora, ambos pasan por un filtro interno más estable. Puedes agradecer sin depender. Puedes escuchar sin desmoronarte. Esto no te vuelve impermeable. Te vuelve más centrado. El centro no es rigidez, es eje. Y cuando hay eje, las emociones se mueven, pero no arrasan. Fluyen. Este tipo de estabilidad interna no es espectacular. No genera historias épicas. Pero permite algo mucho más valioso: continuidad. Puedes seguir adelante incluso cuando no estás en tu mejor momento. No necesitas reinventarte cada vez que algo duele. La madurez emocional, en el fondo, es la capacidad de permanecer contigo mismo en diferentes estados sin abandonarte. Y esa capacidad se ha ido construyendo en silencio, a través de muchas pequeñas elecciones que quizá nadie vio, pero que hoy empiezan a notarse. Más adelante,
Estas señales se expresarán de forma aún más concreta en tus relaciones y en la forma en que te eliges a ti. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. Si hoy puedes sostener la complejidad sin dividirte por dentro, no es casualidad. Es una señal clara de que has crecido emocionalmente. Conforme la madurez emocional se afianza, hay algo que empieza a cambiar de manera muy concreta: la forma en que te relacionas con tus propios errores. Antes, equivocarte podía activar vergüenza, dureza interna o una necesidad urgente de compensar. El error se vivía como una amenaza al valor personal. Ahora, aunque sigue incomodando, ya no define quién eres. Este cambio es sutil, pero fundamental, porque cuando el error deja de ser una condena, se convierte en información. Y cuando algo es información, puede usarse para ajustar, aprender y continuar. No hay que destruir nada para seguir. Aquí se nota una diferencia profunda entre inmadurez y madurez emocional. La inmadurez suele reaccionar al error con negación o ataque. La madurez, en cambio, lo reconoce sin dramatizarlo ni minimizarlo. Dice: esto no salió como esperaba, sin convertir esa frase en yo no sirvo. Esta capacidad de separar conducta de identidad no se aprende de forma teórica. Se aprende viviendo experiencias donde el mundo no se derrumba por fallar, o donde tú decides no derrumbarte aunque otros sí lo hagan. Y esas experiencias van dejando huella. Empiezas a notar que puedes pedir disculpas sin sentirte humillado. Puedes reconocer una equivocación sin perder dignidad. Puedes corregir sin castigarte. Eso no te hace débil. Te hace confiable, incluso para ti mismo. La madurez emocional también se expresa en cómo manejas la culpa. Antes, la culpa podía quedarse contigo demasiado tiempo, incluso cuando ya habías hecho lo necesario para reparar. Ahora, empieza a cumplir su función real: señalar algo que requiere atención y luego retirarse. Cuando la culpa se vuelve crónica, deja de ser una brújula y se convierte en un peso. La madurez consiste en escucharla sin cargarla de más. Entender cuándo es útil y cuándo ya no aporta nada. Este ajuste interno cambia la forma en que te tratas cuando no llegas a todo, cuando te cansas, cuando no respondes como te gustaría. Ya no te hablas desde el reproche constante. Empiezas a usar un lenguaje interno más justo. No indulgente, sino equilibrado. Ese lenguaje interno es clave, porque nadie te acompaña tanto como tú mismo. Y la madurez emocional se nota mucho en cómo te acompañas cuando nadie más está mirando. Aquí también se reconfigura la relación con el control. Antes, tal vez intentabas controlar situaciones, personas o resultados para sentirte seguro. Ahora, empiezas a aceptar que no todo está bajo tu dominio. Y en lugar de luchar contra eso, ajustas tu expectativa. Aceptar límites no te vuelve pasivo. Te vuelve estratégico emocionalmente. Inviertes tu energía donde sí tienes influencia. Tus decisiones, tus respuestas, tu cuidado. Este movimiento reduce notablemente la ansiedad. Porque gran parte de la ansiedad nace del intento constante de controlar lo incontrolable. Cuando dejas de hacerlo, algo se relaja por dentro. La madurez emocional no elimina la incertidumbre. Te enseña a convivir con ella sin colapsar. Puedes no saber qué va a pasar y aún así seguir funcionando. No necesitas certezas absolutas para avanzar. Esto se refleja también en cómo te relacionas con el futuro. Antes, el futuro podía sentirse como una prueba constante de si estabas bien encaminado o no. Ahora, empieza a verse más como un espacio abierto. No completamente seguro, pero posible. Ese cambio de mirada reduce la presión interna. Ya no sientes que cada decisión define toda tu vida. Entiendes que puedes corregir, ajustar, cambiar de rumbo. Y esa flexibilidad es una forma profunda de madurez. Aquí muchas personas empiezan a notar que ya no viven tan pendientes de cumplir expectativas externas. No porque las ignoren, sino porque dejaron de ser el eje principal. Empiezas a preguntarte si algo es coherente contigo antes de preguntarte si será aprobado. Esta inversión de prioridades no ocurre sin conflicto. A veces implica decepcionar. A veces implica decir no. A veces implica soportar incomodidad. Pero la madurez emocional te permite tolerar esa incomodidad sin traicionarte. Traicionarte, en este punto, se siente más costoso que incomodar a otros. Y ese cambio de peso interno es una señal clara de crecimiento. La madurez emocional también se nota en la forma en que gestionas tus expectativas. Antes, podías idealizar mucho o desilusionarte profundamente. Ahora, empiezas a ajustar. No esperas perfección. Tampoco te conformas con lo mínimo. Buscas lo posible y lo saludable. Este ajuste reduce el drama interno. Porque el drama suele nacer del choque entre expectativas irreales y realidad concreta. Cuando ajustas expectativas, la realidad deja de sentirse tan agresiva.
Aquí aparece una forma distinta de realismo. No cínico. No resignado. Un realismo compasivo. Reconoces límites sin perder sensibilidad. Ves lo que hay sin negar lo que te gustaría que hubiera sido. Esa mirada realista te permite construir relaciones más estables. Ya no idealizas tanto al inicio ni destruyes tanto al final. Puedes ver a las personas con sus luces y sombras sin necesidad de polarizar. Este tipo de vínculo es menos intenso, pero más duradero. Menos adictivo, pero más nutritivo. Y esa transición, aunque no siempre es emocionante, es profundamente madura. También cambia la forma en que recibes el silencio. Antes, el silencio podía interpretarse como rechazo, abandono o amenaza. Ahora, aunque a veces incomode, no siempre lo llenas de significado. Puedes tolerarlo sin inventar historias inmediatas. Esa capacidad de no llenar todos los vacíos es una señal clara de crecimiento emocional. Porque no todo vacío es ausencia. A veces es solo espacio. La madurez emocional te permite estar contigo en ese espacio sin sentir que algo anda mal. Y desde ahí, elegir con más claridad que merece tu palabra y que puede quedarse en silencio. Este silencio interno no te aísla. Te centra. Te permite escuchar mejor. A los demás y a ti. Y aunque no siempre seas consciente de ello, esta forma más integrada de estar contigo empieza a reflejarse hacia afuera. Las personas sienten menos tensión a tu alrededor. Hay más calma. Más coherencia. Menos reactividad. No porque seas perfecto, sino porque estás más presente. La madurez emocional, en el fondo, no es volverte a alguien distinto. Es volverte más tú, sin tanto ruido alrededor. Y esa versión, aunque no haga espectáculo, es mucho más sostenible. Más adelante, estas señales se harán aún más visibles en la forma en que te vinculas íntimamente y en cómo eliges cuidarte sin culpa. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. Si hoy puedes equivocarte sin destruirte y ajustar sin castigarte, no es casualidad. Es otra señal clara de que has crecido emocionalmente. A medida que la madurez emocional se consolida, empieza a notarse en una zona especialmente sensible, la forma en que te relacionas con tus necesidades. Antes, necesitarlas podía darte vergüenza. Pedirlas podía sentirse como una debilidad. Reconocerlas como una molestia para otros. Ahora, aunque no siempre sea fácil, ya no las niegas tan rápido. Este cambio es profundo porque durante mucho tiempo aprendiste a priorizar la adaptación sobre la honestidad. A leer el ambiente antes de escucharte. A ajustar tu deseo para no incomodar. A minimizar lo que sentías para sostener vínculos. Esa estrategia pudo haberte protegido en algún momento, pero con el tiempo se volvió un desgaste silencioso. La madurez emocional no elimina el miedo a incomodar. Te enseña a no dejar que ese miedo decida por ti. Empiezas a reconocer cuando una necesidad es legítima, incluso si no va a ser bien recibida. Y esa validación interna es un giro importante. Aquí ocurre algo clave. Dejas de negociar contigo mismo todo el tiempo. Antes, quizá te convencías de que no es tan importante, puedo esperar, da igual. Ahora, aunque sigas siendo flexible, ya no te borras con la misma facilidad. Escuchas la señal antes de descartarla. Esto se nota mucho en la forma en que te cuidas cuando estás cansado. Antes, el cansancio podía interpretarse como falta de voluntad. Hoy lo reconoces como información. Sabes que empujarte más allá de cierto punto no te hace más fuerte, te hace menos disponible. La madurez emocional trae consigo una relación distinta con el autocuidado. Ya no lo ves como un premio que te das cuando todo está hecho, ni como un lujo. Lo empiezas a entender como mantenimiento, como algo necesario para seguir funcionando de forma íntegra. Ese cambio no siempre es cómodo. A veces implica decir que no cuando antes decías que sí. A veces implica detenerte cuando el entorno sigue acelerado. A veces implica elegirte aunque no haya aplauso. Pero cada vez que lo haces, refuerzas una relación interna basada en el respeto. Aquí muchas personas descubren que cuidarse no las vuelve menos comprometidas, sino más sostenibles. Ya no viven al límite emocional todo el tiempo. Y esa sostenibilidad se siente como una calma distinta, menos intensa, pero más constante. También cambia la relación con la dependencia. Antes, quizá oscilabas entre necesitar demasiado y no necesitar nada. Ahora, empiezas a encontrar un punto medio más saludable. Puedes apoyarte sin colgarte. Puedes pedir sin exigir. Puedes recibir sin sentirte en deuda. Ese equilibrio es una señal clara de madurez emocional. Porque la inmadurez suele confundir independencia con aislamiento y dependencia con amor. La madurez entiende que vincularse implica interdependencia consciente. Aquí se transforma también la forma en que das. Antes, dar podía estar cargado de expectativa.
reconocimiento, reciprocidad inmediata, validación. Ahora, aunque sigues esperando cierto equilibrio, das desde un lugar más libre. No para ser visto, sino porque eliges hacerlo. Y cuando no hay reciprocidad, ya no te quedas indefinidamente intentando compensar. Reconoces el desajuste. Ajustas tu implicación. No te castigas por haber dado. Aprendes. Este aprendizaje no te vuelve calculador. Te vuelve más claro. Empiezas a distinguir entre dar por amor y dar por miedo a perder. Y esa distinción cambia por completo la experiencia emocional. La madurez también se nota en cómo manejas la frustración cuando tus necesidades no son satisfechas. Antes, eso podía activar resentimiento silencioso o autoabandono. Ahora, aunque duela, no te traicionas. Puedes sentir frustración sin usarla para atacarte o atacar al otro. Esa capacidad de sostener la frustración sin convertirla en drama o en negación es una de las habilidades más importantes del crecimiento emocional. Porque la vida no satisface todas las necesidades, pero la madurez permite atravesar eso sin perderte. Aquí también se reorganiza la relación con el merecimiento. Antes, quizás sentías que tenías que ganarte el derecho a necesitar, a descansar, a pedir. Ahora, empiezas a reconocer que no todo se gana. Algunas cosas simplemente corresponden por ser humano. Este reconocimiento no te vuelve exigente, te vuelve más justo contigo. Y la justicia interna es una base sólida para la autoestima. Desde este lugar, la autoestima deja de ser una evaluación constante y se vuelve una relación estable. No se dispara con cada éxito ni se desploma con cada error. Se sostiene en la forma en que te tratas cuando las cosas no salen como esperabas. Aquí muchas personas notan que ya no se hablan con desprecio cuando algo falla. El diálogo interno se vuelve más firme, pero menos cruel. Puedes señalar lo que no funcionó sin destruirte por ello. Ese cambio de tono interno es una de las señales más claras de madurez emocional. Porque nadie crece emocionalmente bajo ataque constante. Se crece bajo un sostén exigente pero humano. La madurez emocional también se refleja en cómo gestionas el tiempo. Antes, quizá lo llenabas para no sentir. Ahora, puedes tolerar más el espacio, el descanso, la pausa. No necesitas estar ocupado todo el tiempo para sentirte válido. Esto puede sentirse extraño en una cultura que asocia valor con productividad. Pero cuando tu valor ya no depende exclusivamente de hacer, puedes estar sin culpa. Y esa capacidad de estar es profundamente reguladora. Aquí aparece algo que muchas personas no anticipan. La madurez emocional no siempre te hace sentir mejor de inmediato. A veces te hace sentir más consciente, más presente, más conectado con emociones que antes evitabas. Pero esa conexión, aunque a veces duela, es más real. Y lo real, con el tiempo, se vuelve más liviano que lo evitado. Porque lo evitado se acumula. Los sentidos se integra. En este punto, empiezas a confiar más en tu capacidad de atravesar lo que venga. No porque seas invulnerable, sino porque ya has aprendido a no abandonarte. Y esa lección, una vez integrada, no se pierde fácilmente. Más adelante, esta madurez se hará aún más visible en la forma en que eliges tus vínculos íntimos y en cómo manejas el amor sin desaparecer. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. Si hoy puedes reconocer tus necesidades sin vergüenza, cuidarte sin culpa y dar sin perderte, no es casualidad. Es otra señal clara de que has crecido emocionalmente. Con el crecimiento emocional aparece otra transformación silenciosa, quizá una de las más difíciles de aceptar. Ya no necesitas que todo sea intenso para sentir que es real. Durante mucho tiempo, la intensidad pudo confundirse con profundidad. Las emociones fuertes parecían señal de conexión, de amor, de verdad. Ahora, algo cambia. Sigues sintiendo, pero ya no buscas el pico constante. Esto no significa que la vida se vuelva plana. Significa que empiezas a distinguir entre intensidad y presencia. La intensidad agota. La presencia sostiene. Y la madurez emocional te va llevando, casi sin darte cuenta, hacia esta segunda forma de estar. Antes, podías sentirte atraído por dinámicas cargadas de urgencia, relaciones donde todo era inmediato, conversaciones donde todo se resolvía en el límite, vínculos donde la calma parecía aburrimiento. Ahora, esa urgencia empieza a incomodarte. No porque seas frío, sino porque reconoces el costo que tiene vivir siempre en ese registro. El sistema nervioso aprende. Cuando ha pasado por suficientes ciclos de sube y baja emocional, empieza a preferir la estabilidad. No por miedo, sino por sabiduría corporal. La madurez emocional se siente también en el cuerpo. Menos tensión basal, menos sobresalto interno, más capacidad de permanecer. Aquí muchas personas descubren que la calma puede ser profunda.
que no necesita drama para ser significativa, que una conversación tranquila puede tocar más que una discusión intensa, que un vínculo estable puede nutrir más que uno apasionado pero caótico. Este cambio suele generar una especie de duelo silencioso, porque hay una parte de ti que se acostumbró a vivir desde la intensidad, y dejarla atrás puede sentirse, por momentos, como perder algo. Pero no es pérdida. Es transición. La madurez emocional no te quita la pasión. Te quita la dependencia de la adrenalina emocional. Y esa diferencia es enorme. Aquí también se reorganiza la forma en que te relacionas con el amor. Antes, amar podía implicar desaparecer un poco, adaptarte demasiado, ceder más de lo que podías sostener. Ahora, el amor empieza a sentirse más compatible con tu integridad. Puedes querer sin anularte. Puedes vincularte sin dejarte de lado. Puedes estar cerca sin perder tu centro. Y cuando algo amenaza ese centro, ya no lo romantizas. La madurez emocional se nota mucho en esto. Dejas de justificar dinámicas que te desgastan solo porque hay afecto. Empiezas a entender que el amor no compensa la incoherencia sostenida, que sentir no siempre es suficiente. Este entendimiento no te vuelve duro, te vuelve claro. Y la claridad, aunque a veces implique renuncias, protege lo que eres. Aquí aparece otra señal importante. Empiezas a escuchar tus límites antes de que se conviertan en síntomas. Antes, quizá necesitabas llegar al agotamiento, a la irritabilidad o al quiebre para darte cuenta de que algo no iba bien. Ahora, captas la señal antes. Un cansancio leve, una incomodidad sutil, un deseo de espacio. Responder a esas señales temprano es una forma avanzada de autocuidado, porque no esperas a romperte para corregir. Ajustas mientras aún estás entero. La madurez emocional también se refleja en cómo gestionas la cercanía. Antes, podías oscilar entre la fusión y el distanciamiento brusco. Ahora, empiezas a encontrar un punto medio más estable. Puedes estar cerca sin invadir. Puedes tomar distancia sin desaparecer. Ese equilibrio es complejo y se aprende con ensayo y error. Pero cuando aparece, se siente como alivio. Ya no tienes que exagerar ninguna postura para protegerte. Aquí muchas personas notan que su ansiedad relacional disminuye. No porque los vínculos sean perfectos, sino porque ya no están cargados con expectativas irreales. No necesitas que el otro te complete, te calme o te defina. Eso no significa que no necesites a nadie. Significa que ya no usas al otro como regulador principal de tu mundo interno. Y esa autonomía emocional es una señal clara de madurez. Desde este lugar, la dependencia emocional pierde fuerza. No porque desaparezca el deseo de cercanía, sino porque deja de ser una urgencia. Puedes tolerar la ausencia sin sentir abandono inmediato. Puedes estar solo sin sentirte incompleto. Aquí aparece una soledad distinta. No la soledad del vacío, sino la soledad del espacio propio. Un espacio donde puedes escucharte, pensarte, sentirte sin distracción constante. Al principio incomoda. Luego, se vuelve necesaria. La madurez emocional te permite habitar ese espacio sin huir. No necesitas llenarlo rápidamente. Puedes estar ahí sin sentir que algo falta. Esto también cambia la relación con el aburrimiento. Antes, el aburrimiento podía interpretarse como señal de fracaso o falta de sentido. Ahora, empiezas a verlo como un estado transitorio, incluso fértil. Un lugar donde pueden emerger deseos más auténticos. El aburrimiento deja de ser enemigo y se convierte, a veces, en antesala de algo nuevo. Y solo quien no está hiperreactivo puede permitir que eso ocurra. La madurez emocional también se nota en la forma en que toleras el ritmo de los procesos. Antes, querías resolver rápido, cerrar pronto, definir ya. Ahora, puedes permitir que las cosas maduren, que tomen tiempo, que no estén claras de inmediato. Esta tolerancia al proceso reduce mucha ansiedad, porque no todo necesita respuesta inmediata. Algunas cosas necesitan vivirse un poco más antes de entenderse. Aquí aparece una confianza nueva en el tiempo. No una confianza ingenua, sino una confianza basada en experiencia. Sabes que no todo se resuelve forzando, que algunas respuestas llegan cuando dejas de empujarlas. Esa confianza te vuelve más paciente, no solo con los demás, sino contigo. Ya no te exiges tener todo claro. Puedes no saber sin sentirte perdido. Y esa capacidad es profundamente madura. La madurez emocional, en este punto, se siente como una base más sólida. No perfecta, pero suficiente. Desde ahí, las emociones siguen moviéndose, pero no te arrastran igual. Y aunque todavía queden capas por explorar, algo ya es evidente. Tu mundo interno ya no está gobernado por la urgencia, la intensidad o el miedo a perder.
Está sostenido por una presencia más estable. Más adelante, esta estabilidad se reflejará aún con más claridad en la forma en que eliges permanecer o retirarte de ciertos vínculos sin culpa ni dramatismo. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. Si hoy puedes amar sin desaparecer, sentir sin desbordarte y estar sin urgencia, no es casualidad. Es otra señal clara de que has crecido emocionalmente. Con la madurez emocional también cambia algo que antes parecía fijo, la forma en que interpretas las reacciones de los demás. Antes, un gesto distante podía vivirse como rechazo, una crítica como ataque, un desacuerdo como amenaza. Ahora, aunque esas reacciones sigan generando impacto, ya no se traducen automáticamente en una historia sobre tu valor. Esto no ocurre porque te hayas vuelto impermeable, sino porque dejaste de usar la mirada ajena como espejo principal de tu identidad. Empiezas a comprender que las personas reaccionan desde su propio mundo interno, sus límites, sus miedos, sus aprendizajes. Y aunque eso no invalida cómo te afecta, si cambia la lectura, este cambio reduce una enorme carga emocional. Porque cuando todo lo que el otro hace se interpreta como algo personal, la vida se vuelve agotadora. Cada interacción es un examen. Cada silencio una amenaza. Cada diferencia un peligro. La madurez emocional desarma ese escenario interno. Aquí aparece una señal clara de crecimiento. Puedes recibir una reacción incómoda sin desarmarte por dentro. Puedes sentir el impacto, procesarlo y seguir siendo tú. Ya no necesitas corregirte inmediatamente para evitar el malestar del otro. Tampoco necesitas atacar para defenderte. Esta capacidad se apoya en algo fundamental, una identidad interna más definida. No rígida. Definida. Sabes quién eres, qué valores te importan, qué límites no quieres cruzar. Y desde ahí, las opiniones externas pierden su poder absoluto. Antes, quizá necesitabas gustar, encajar, ser aprobado para sentirte seguro. Ahora, aunque sigue siendo agradable ser aceptado, ya no es indispensable para sostenerte. Puedes tolerar no caer bien, no ser elegido, no ser comprendido del todo. Esa tolerancia no te vuelve distante, te vuelve más libre. Porque cuando ya no necesitas aprobación constante, puedes relacionarte desde la honestidad, no desde la actuación. La madurez emocional también se manifiesta en cómo manejas el rechazo. Antes, el rechazo podía activar vergüenza profunda o autoataque. Ahora, aunque duela, no te define. Puedes sentir tristeza sin convertirla en sentencia sobre ti. Esto no es indiferencia, es estabilidad interna. El rechazo sigue siendo humano y doloroso, pero ya no te desorganiza por completo. No borra tu historia. No invalida lo que eres. Aquí muchas personas notan que dejan de adaptarse excesivamente para ser queridas. Ya no cambian su forma de sentir, pensar o expresarse solo para evitar perder al otro. Y aunque eso puede implicar perder algunos vínculos, también abre espacio para relaciones más auténticas. La autenticidad es una de las consecuencias más visibles de la madurez emocional. No una autenticidad impulsiva que dice todo sin filtro, sino una autenticidad regulada. Puedes ser honesto sin ser hiriente. Puedes callar sin traicionarte. Puedes expresarte sin necesidad de exagerar. Este equilibrio es difícil de lograr y no siempre es constante. Pero cuando aparece, se siente como coherencia. Lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empiezan a alinearse con más frecuencia. Esa coherencia reduce la disonancia interna. Ya no estás diciendo una cosa y sintiendo otra. Ya no estás actuando en contra de ti para sostener una imagen. Y esa reducción de conflicto interno se traduce en calma. La madurez emocional también se nota en cómo manejas la comparación. Antes, compararte podía generar inferioridad, envidia o autoexigencia excesiva. Ahora, aunque la comparación siga apareciendo, no te absorbe igual. Puedes reconocer logros ajenos sin sentirte menos. Puedes admirar sin competir. Incluso puedes sentir envidia sin quedarte atrapado en ella. La emoción aparece, se reconoce y se procesa. Esto es importante porque la comparación constante fragmenta la identidad. Te obliga a mirarte siempre desde afuera. La madurez emocional te devuelve al eje interno. Te permite medir tu vida con tus propios parámetros, no solo con los de otros. Aquí también cambia la relación con el éxito. Antes, el éxito podía sentirse como validación existencial. Ahora, empieza a verse más como consecuencia de elecciones, esfuerzos y contextos. No define quién eres, aunque pueda influir en cómo vives. Esta desidentificación del éxito reduce mucha presión interna. Ya no sientes que cada logro te sostiene ni que cada fracaso te derrumba. Puedes disfrutar lo que sale bien sin aferrarte y atravesar lo que no sin destruirte. La madurez emocional se refleja también en cómo escuchas. Antes,
Escuchar podía implicar preparar la respuesta, defenderte, explicarte. Ahora, puedes escuchar de verdad. No siempre estás de acuerdo, pero estás presente. Escuchar sin reaccionar de inmediato es una habilidad profundamente madura, porque implica tolerar la incomodidad de no controlar la conversación, de no dirigirla hacia donde te conviene, de permitir que el otro exista sin invadirte. Esto transforma los vínculos. Las conversaciones se vuelven más reales, menos performativas, menos estratégicas. Y aunque no todas se vuelven profundas, muchas se vuelven más claras. Aquí muchas personas descubren que ya no necesitan ganar discusiones para sentirse válidas. Prefieren entender o ser entendidas, y cuando eso no es posible, saben retirarse sin sentirse derrotadas. Retirarte a tiempo es una forma de autocuidado emocional. No todo conflicto necesita resolverse. Algunos solo necesitan cerrarse. La madurez emocional también se manifiesta en la forma en que manejas la frustración con los demás. Antes, la frustración podía convertirse en resentimiento acumulado. Ahora, aunque siga siendo incómoda, la reconoces antes. La expresas de forma más directa o ajustas tus expectativas. Ese ajuste evita que el resentimiento se cronifique, porque el resentimiento suele nacer de lo no dicho, de lo no reconocido, de lo esperado sin ajuste. Aquí aparece otra señal clara de crecimiento. Empiezas a decir lo que necesitas con más claridad o aceptas cuando no va a ser dado. No te quedas indefinidamente esperando. No te convences de que no importa cuando sí importa. Esta honestidad interna no siempre es cómoda, pero es liberadora. Te devuelve agencia. Te permite decidir sin quedarte atrapado en la ambigüedad. Y aunque todo esto no te hace inmune al dolor relacional, sí te hace más capaz de atravesarlo sin perderte. No necesitas cerrar el corazón para protegerte. Aprendes a cuidarlo sin endurecerlo. La madurez emocional, en este punto, se siente como una forma más estable de estar contigo mismo en presencia de otros. No te disuelves. No te escondes. Te mantienes. Más adelante, este sostén interno se reflejará con aún más claridad en la forma en que eliges compromiso, permanencia y retiro sin culpa excesiva. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. Si hoy puedes tolerar no gustar, no ser comprendido del todo y no ser elegido sin dejar de valorarte, no es casualidad. Es otra señal clara de que has crecido emocionalmente. Hay otro cambio que suele aparecer cuando la madurez emocional ya está más asentada. La relación con el pasado deja de ser una lucha constante. Antes, el pasado podía sentirse como algo que había que resolver, corregir o entender del todo para poder avanzar. Cada recuerdo era una pieza pendiente. Cada herida, una pregunta abierta. Ahora, aunque el pasado sigue importando, ya no exige el mismo protagonismo. Esto no significa que lo hayas olvidado ni que lo minimices. Significa que dejó de ser el centro de tu identidad. Ya no te defines exclusivamente por lo que te pasó, sino también por lo que hiciste con eso. El foco se desplaza lentamente del esto me ocurrió al así estoy eligiendo vivir ahora. Ese desplazamiento es una de las señales más claras de madurez emocional. Porque cuando el pasado gobierna el presente, la vida se vuelve reactiva. Cuando el pasado se integra, la vida se vuelve más deliberada. Aquí muchas personas notan que ya no sienten la misma urgencia por contar su historia una y otra vez. No porque se avergüencen de ella, sino porque ya no necesitan que sea validada constantemente. La historia ya tiene un lugar interno. Ya no necesita defensa permanente. Esta integración del pasado cambia la forma en que te miras a ti mismo. Antes, podías verte como alguien marcado, condicionado, limitado por lo vivido. Ahora, empiezas a verte como alguien que atravesó cosas y sigue aquí. No invencible, pero íntegro. La diferencia entre estar marcado y estar atravesado es profunda. Estar marcado implica quedar definido por la herida. Estar atravesado implica haber sido afectado sin quedar atrapado. Y esa distinción transforma la autoestima. La autoestima madura no niega las heridas. Las incluye. No se construye diciendo todo estuvo bien, sino reconociendo esto dolió y aprendí algo sobre mí. Esa narrativa es más compleja, pero también más real. Aquí cambia también la relación con la culpa retrospectiva. Antes, podías castigarte por no haber hecho más, por no haber sabido antes, por no haber reaccionado distinto. Ahora, empiezas a mirarte con más contexto. Reconoces que hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías. Este reconocimiento no te exime de responsabilidad, pero te libera del castigo innecesario. Porque la madurez emocional entiende que la autocompasión lúcida es más transformadora que la autocrítica constante. También cambia la relación con el perdón. Antes, el perdón podía vivirse como una exigencia moral, algo que había que hacer para estar bien. Ahora,
empiezas a verlo de otra manera. No como obligación, sino como posibilidad. Puedes perdonar cuando hay condiciones internas para hacerlo, y también puedes no hacerlo sin quedarte atrapado en el rencor. La madurez emocional entiende que el perdón no es un acto único ni obligatorio. Es un proceso, y a veces no es el camino principal para sanar. Esta comprensión te devuelve libertad. Ya no te sientes fallido por no sentir lo que deberías. Puedes respetar tu propio ritmo emocional. Y ese respeto es una forma profunda de autocuidado. Aquí muchas personas notan que ya no necesitan cerrar todo. Pueden vivir con algunas preguntas abiertas, con algunas historias incompletas, con algunas conversaciones que nunca ocurrieron. Y eso, lejos de desestabilizarlas, las vuelve más flexibles. La flexibilidad emocional es otra señal clara de madurez. No necesitas que todo encaje perfectamente para seguir adelante. Puedes convivir con lo inconcluso sin que te paralice. Este cambio también se refleja en cómo miras a los demás. Antes, quizá necesitabas que otros cambiaran para sentirte mejor. Ahora, aunque sigas deseando ciertas cosas, ya no condicionas tu bienestar a que ocurran. Aceptas límites ajenos sin tomarlos como fracaso personal. Esto no te vuelve conformista, te vuelve realista. Y el realismo emocional, cuando no está cargado de cinismo, es profundamente liberador. Aquí aparece una forma distinta de esperanza. No la esperanza de que todo se arregle, sino la esperanza tranquila de saber que puedes adaptarte sin traicionarte. Que puedes seguir creciendo incluso cuando no hay finales perfectos. La madurez emocional también se manifiesta en la forma en que eliges tu narrativa interna. Antes, quizá te contabas historias duras sobre ti: siempre me pasa lo mismo, soy así, no cambio. Ahora, aunque reconoces patrones, no los usas como etiquetas definitivas. Empiezas a hablarte desde procesos, no desde sentencias. Estoy aprendiendo, esto me cuesta, aquí todavía me duele. Ese lenguaje interno es menos condenatorio y más honesto. Y cuando el lenguaje interno cambia, la experiencia emocional cambia con él. Porque la forma en que te nombras influye profundamente en cómo te sientes. Aquí muchas personas descubren que pueden estar en paz sin haber resuelto todo. No una paz total, sino una paz suficiente. La paz de no estar en guerra consigo mismas. De no exigirse llegar a un lugar ideal para sentirse válidas. Esa paz no es ausencia de conflicto. Es ausencia de autoataque constante. Y esa diferencia se siente profundamente en el cuerpo. Empiezas a respirar distinto, a dormir distinto, a reaccionar distinto. No porque la vida sea más fácil, sino porque ya no estás luchando contra ti. La madurez emocional, en este punto, se parece mucho a una reconciliación interna. No una reconciliación con todo lo que pasó, sino contigo mismo por haber sido quien fuiste en ese contexto. Y esa reconciliación abre espacio para algo nuevo, una relación más amable con el presente. Puedes estar aquí sin cargar todo el tiempo con el peso de lo que fue. Más adelante, este estar presente se expresará con claridad en la forma en que eliges tu futuro, no desde la huida ni desde la compensación, sino desde el deseo auténtico. Por ahora, basta con reconocer algo esencial. Si hoy puedes mirar tu pasado sin quedarte atrapado en él, integrar lo vivido sin castigarte y seguir adelante sin cerrar todas las puertas, no es casualidad. Es otra señal clara de que has crecido emocionalmente. Hay un punto, casi silencioso, en el que te das cuenta de que ya no estás intentando convertirte en alguien distinto para estar bien. No porque hayas renunciado a mejorar, sino porque dejaste de creer que hay algo fundamentalmente mal contigo. Y ese cambio, aunque no se anuncie, reorganiza toda la experiencia interna. La madurez emocional no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando ya no necesitas estar resuelto para vivir. Cuando puedes avanzar incluso con partes inconclusas, emociones ambiguas y preguntas abiertas sin sentir que eso te invalida. Antes, quizás sentías que necesitabas llegar a cierto estado para merecer calma, amor o estabilidad. Ahora, empiezas a experimentar algo distinto. La calma aparece no porque todo esté claro, sino porque dejaste de pelear contigo por no tenerlo todo claro. Este es uno de los cambios más profundos del crecimiento emocional. Dejas de tratarte como un proyecto defectuoso que hay que corregir constantemente y empiezas a tratarte como un proceso vivo que merece respeto incluso cuando se equivoca. Aquí la autoexigencia pierde su tono más cruel. No desaparece del todo, pero se transforma. Ya no te empuja desde el desprecio, sino desde el cuidado. No te dice no eres suficiente, te dice puedes hacerlo mejor sin destruirte. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando la exigencia se vuelve humana, el crecimiento deja de ser una guerra interna. Se vuelve acompañamiento. Y nadie crece bien bajo ataque constante.
La madurez emocional también se manifiesta en algo muy concreto. Ya no necesitas demostrar tu crecimiento. No necesitas señalarlo, explicarlo ni justificarlo. Simplemente se nota en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo eliges. Se nota en que no entras en discusiones innecesarias. En que no persigues validación donde no la hay. En que no te quedas intentando salvar vínculos que te cuestan tu coherencia. En que puedes retirarte sin dramatizar y quedarte sin desaparecer. Esta forma de estar no es llamativa. No genera aplausos. A veces incluso pasa desapercibida. Pero es profundamente estable. Aquí aparece una autoestima distinta. No inflada. No dependiente. Una autoestima silenciosa que no necesita compararse ni defenderse. Que no se construye con logros constantes, sino con la experiencia de haberte sostenido en momentos difíciles sin abandonarte. Esa autoestima no te dice que eres especial. Te dice que eres suficiente para atravesar lo que venga. Y esa convicción interna reduce enormemente el miedo al futuro. El futuro deja de sentirse como una amenaza que debe ser controlada o conquistada. Empieza a sentirse como un espacio que podrás habitar, incluso si no sale como esperas. No porque seas invulnerable, sino porque confías en tu capacidad de adaptación. Esta confianza no es optimismo ingenuo. Es memoria emocional. Has visto que puedes sentir y seguir, dudar y avanzar, caer y levantarte sin romperte del todo. Y eso deja una huella. La madurez emocional también te permite revisar tus vínculos con más honestidad. No desde el juicio, sino desde la pregunta, ¿aquí puedo ser yo sin fragmentarme? Y si la respuesta es no, ya no te quedas indefinidamente intentando encajar. Eso no te vuelve frío. Te vuelve íntegro. Integridad es cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empiezan a alinearse con mayor frecuencia. No de forma perfecta, pero suficiente para no vivir dividido por dentro. Y vivir sin división interna es una de las formas más profundas de bienestar que existen. No elimina el dolor, pero evita el sufrimiento innecesario que nace de traicionarte. Aquí también cambia la relación con el silencio. El silencio deja de ser amenaza y se vuelve espacio. Puedes estar solo contigo sin urgencia, sin necesidad de distraerte constantemente, sin miedo a lo que pueda aparecer. Ese silencio no es vacío, es presencia. Y solo alguien que ha crecido emocionalmente puede evitarlo sin huir. La madurez emocional no te hace inmune al dolor. Te hace más capaz de atravesarlo sin perderte. Te permite sentir sin dramatizar, pensar sin negar, elegir sin reaccionar. Y aunque no siempre lo notes, esa forma de estar empieza a irradiarse. Las personas a tu alrededor lo sienten. No siempre saben explicarlo, pero perciben menos tensión, menos urgencia, más claridad. No porque seas perfecto, sino porque estás más en contacto contigo. Si al escuchar todo esto algo resonó, no lo tomes como una lista que cumplir. La madurez emocional no se alcanza marcando señales. Se reconoce mirando hacia atrás y dándote cuenta de que ya no eres quien eras frente a ciertas cosas. Tal vez antes reaccionabas. Hoy respondes. Tal vez antes te perdías. Hoy te sostienes. Tal vez antes te exigías sobrevivir. Hoy te permites vivir. Y eso no ocurrió de la nada. Ocurrió porque, en algún punto, decidiste dejar de abandonarte. Si este espacio te ayudó a poner palabras a cambios que ya estabas viviendo, volver a él también es una forma de cuidarte. Elegir contenido que no te infantiliza, no te exige ser otro, no te promete soluciones rápidas. Suscribirte no es seguir una voz. Es elegir más espacios donde la complejidad emocional tiene lugar, donde crecer no significa endurecerte, sino volverte más honesto contigo. Dejar un like no es un gesto vacío. Es una forma silenciosa de decir que este tipo de profundidad importa, incluso cuando no es espectacular. Y si compartirlo con alguien aparece como idea, no lo hagas para que cambie. Hazlo como un acto de cuidado, porque a veces, escuchar que ya has crecido más de lo que crees puede ser profundamente reparador. No necesitas llegar a ningún lugar para validar lo que has recorrido. Si hoy puedes sentir sin perderte, elegir sin huir y estar contigo sin atacarte, eso ya es madurez emocional. Y aunque el camino continúe, algo esencial ya está ahí, no estás empezando de cero. Estás continuando desde un lugar mucho más sólido de lo que imaginas.